Es un privilegio poder estar aquí de nuevo después de algo más de un mes, de la última vez que pude compartir la palabra con vosotros. Y llevo un tiempo dándole vueltas y mirando el Evangelio, buscando experiencias personales con Dios. La Biblia no es solo un libro de religión en el que Dios prohíbe o castiga o dice lo que puede o no puede hacer, sino que es un libro que está lleno de experiencias de personas que tuvieron experiencias personales con Dios y esa experiencia, ese encuentro con Dios, cambió sus vidas para bien. Y el Señor ha puesto en mi corazón ir buscando esos momentos para compartirlo con vosotros y para ver qué tiene el Señor preparado también para nuestras vidas. Porque hay una cosa curiosa que tiene la palabra del Señor, y es que puede haberse escrito hace miles de años, pero sigue siendo de utilidad para el día de hoy. Y precisamente la historia de hoy es un ejemplo de ello. Hoy en día hay mucha gente que va en busca de la verdad, y mucha gente que va en busca de un sentido para sus vidas. Hay muchos que se equivocan y buscan en el lugar incorrecto, pero hay otros que incluso parece que están buscando en el lugar correcto y empiezan a venir a la iglesia y los ves que hasta parece que alaban al Señor, que tienen ministerio en las iglesias, que ofrendan, que son uno más, pero que dicen que siguen a Jesús, pero cuando miran el interior de su corazón, te das cuenta de que en realidad están lejos del Señor. Incluso puede suceder que tú mismo, que estás hoy aquí escuchando, pienses que estás siguiendo al Señor, pero a la luz de la palabra veas que hay cosas en tu vida que no están bien. Y hay una frase que dijo Jesús que es llamativa, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es importante que miremos con sinceridad, que miremos con detenimiento en nuestro corazón, porque si no nos mantenemos unidos a Jesús, si nos apartamos de Jesús, como dice Él mismo, no vamos a poder llegar al Padre. Y si no podemos llegar al Padre, no vamos a tener vida. Y si no tenemos vida, ya sabéis lo que es lo contrario a la vida. Tenemos la muerte. Así que saber si estamos siguiendo o no a Jesús es la decisión más importante que podemos llegar a tomar en nuestra vida, porque literalmente nos va la vida en ello. Así que yo te invito en esta mañana a que mientras escuchas, no lo que tengo que decirte yo, sino lo que dice la palabra del Señor, te hagas esta pregunta a ti mismo. ¿Yo sigo o no sigo a Jesús? ¿Yo estoy haciendo lo que dice Jesús o no? ¿Yo estoy haciendo lo que dice el Evangelio o hago lo contrario? Y precisamente para mostrar nuestra verdad bíblica y ayudarnos a que no nos desviemos del camino, tenemos la historia que encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Te invito a que lo busques y lo vamos a leer juntos. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Es la historia de tres personas que querían seguir a Jesús. Los tres decían seguir a Jesús. Y el Señor, cuando estas personas se le van acercando, les da a cada uno de ellos una enseñanza que, igual que les sirvió a ellos, son enseñanzas que nos sirven a nosotros. Pero también tengo que avisaros de una cosa. No pienses que porque ya eres creyente, esto no te sirve a ti. No pienses, bueno, yo ya sigo a Jesús desde hace tiempo. Esta historia me sobra. No te equivoques. Porque las verdades que el Señor nos muestra en estos versículos son importantes, por supuesto, para los que no creen en Jesús, para que sepan lo que Jesús quiere y busca en nosotros, pero también es importante para los que ya somos creyentes, porque el Señor nos está mostrando un camino y nos advierte de que nos mantengamos toda nuestra vida en ese camino y que no nos salgamos de él. Así que aquí tenemos un mensaje que es importante para los creyentes y para los no creyentes. Tendemos a olvidar las cosas más básicas del Evangelio. Y el Señor precisamente nos muestra esta historia para que nos acordemos de lo que Él quiere de nuestra vida,
y no nos olvidemos de ello. Lo básico del Evangelio yo lo comparo al cafelito de las mañanas, ¿eh? Es ese cafelito que cuando no te pasa, yo me levanto hecho polvo. Pero te toma el cafelito, ese es el mejor momento del día. Te toma el café, cobras fuerza y ya puedes tirar para adelante el resto del día. El Evangelio es eso, es ese alimento básico que te ayuda a seguir adelante en tu vida cristiana y poder afrontarla con éxito. Si te desvías de ello, estás condenado al fracaso. La leche es esencial para un recién nacido. Es el primer alimento que puede tomar. Pero también es esencial para los que somos mayores, ¿eh? Porque si no tomas leche, tienes un problema. Así que, con esto en mente, vamos a hacer la lectura. Yo te invito a que abras la palabra del Señor en Lucas capítulo 9 y vamos a leer los versículos 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Está hablando de estas tres personas que querían seguir a Jesús y dice el versículo 57 que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Debemos entender qué está pasando aquí para entender también la enseñanza que el Señor les está mostrando. Aquí, el Señor, que conoce lo más profundo del corazón de todos nosotros, mira al corazón de estas personas que aparentemente tenían una buena intención, ¿verdad? Estas personas querían seguir a Jesús, ¿qué había de malo en ello, no? Pero el Señor no le dice a ninguno de ellos, muy bien eso, muy bien, sigue así. No. El Señor saca a la luz un problema que cada uno de ellos tenía en su corazón para que rectificaran en sus vidas. Aunque ahora tengamos una sociedad diferente a la de los judíos hace 2000 años, aunque vivamos 21 siglos más allá, es curioso que nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras prioridades, nuestras tendencias siguen siendo exactamente las mismas, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Tenemos algo en común con esta gente, y es que tenemos en nuestro corazón el problema del pecado que nos separa de Dios. Eso no ha cambiado ni cambiará nunca. Pero de la misma forma, gloria a Dios, porque el Señor de aquel tiempo sigue siendo el mismo Señor de hoy en día. Él no ha cambiado. Él sigue buscando en nosotros lo mismo que hace 2000 años. Y el mensaje de Jesús de aquel tiempo es también válido para nosotros. Y yo por eso os animo en esta mañana a estar atentos a lo que dice la palabra del Señor. Estamos en los inicios del ministerio de Jesús. Jesús estuvo 3 años en la tierra y aquí está empezando a los primeros días, está en su primer año. Esta misma historia también la tenemos en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Muchas veces los evangelios cuentan la misma historia, cada evangelista cuenta la misma historia y cada evangelista nos da unos detalles diferentes. Es bueno que busquemos en cada uno de los evangelios y así conseguiremos más detalles de la historia, ¿no? Así que yo os animo a que en esta mañana, si tenéis un separador, lo pongáis en Mateo capítulo 8, porque vamos a acudir a él de vez en cuando. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 13, que poco antes de iniciar su ministerio Jesús se mudó a Nazaret, donde había vivido de niño, para irse a Capernaum. Y empezó a predicar el Evangelio y él lo que hacía normalmente es que
iba por la calle, predicaba el Evangelio en la calle y luego se iba a la sinagoga y allí también enseñaba. Entonces, en este momento exacto, Jesús acaba de predicar el famoso Sermón del Monte que tenemos en Mateo 5. Y justo después de eso, vemos que Jesús baja del monte y fíjate cómo no pierde el tiempo. Jesús sanó a un leproso, después sanó a la suegra, al criado de un centurión que estaba paralítico, después sanó a la suegra de Pedro que se estaba muriendo, después dice que sanó a muchos endemoniados que la gente le iba trayendo. Y entonces la gente al ver esto empezó a agolparse alrededor de Jesús y se acabó haciendo famoso. Por eso, si nos vamos al texto de Mateo, donde nos narra esta misma historia de los 3 seguidores, descubrimos que aquí Jesús está rodeado de muchísima gente. Tiene tanta gente a su alrededor que le apretaban y no le dejaban enseñar tranquilo. Aquello se había convertido en una olla a presión, así que el Señor decidió coger una barca e irse a la otra orilla del mar de Galilea para poder seguir enseñando. Dice en Mateo 8, versículo 18, que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y es normal. Mucha gente, incluso de los pueblos de alrededor, acudían a ver quién era ese nuevo maestro, ese nuevo joven que estaba predicando con esa autoridad que los escribas y los fariseos no tenían. Y se hizo muy, muy famoso. Podía dominar la enfermedad, hacía milagros espectaculares, podía vencer la muerte, los demonios le obedecían, era algo tremendo. Pero fíjate en un detalle muy importante que muchas veces pasa desapercibido, y lo tenemos en Mateo 8, versículo 17. Aquí dice que el Señor hacía todo eso, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí nos habla, hermano, de lo que el Señor tenía en su mente. Él simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él no quería hacer cosas espectaculares. Él quería simplemente cumplir con su ministerio, con el deber que el Padre le había encomendado. En su cabeza no estaba el hacer milagro para hacerse popular, sino cumplir con la voluntad de su Padre, que era predicar la palabra de Dios y dar cumplimiento a lo que habían dicho de él los profetas, ni más ni menos. Y una vez llega a la otra orilla es cuando sucede el episodio de los 3 seguidores. Bueno, y ahora que sabemos lo que está pasando, ¿qué podemos aprender de todo esto? Cuando acudas a la palabra de Dios, a cualquier versículo tienes que hacerte siempre las mismas preguntas. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué aprendo de todo esto? ¿Y cómo lo pongo en práctica en mi vida? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda del Señor. Aquí le salen al encuentro 3 personas que parece que tenían buenas intenciones, ¿no? Los 3 querían seguir a Jesús. Pero si analizamos detenidamente lo que sucede en su corazón, nos damos cuenta de que todos ellos tenían un problema para ser verdaderos seguidores de Cristo. Y básicamente, aquí tenemos el ejemplo de 3 clases de personas que podemos encontrar en cualquier iglesia de hoy en día. Y al final, el Señor nos muestra un 4º tipo de seguidor, que es el que Él realmente busca que seamos nosotros, el verdadero discípulo. Así que yo te invito a que también hagan esta mañana un ejercicio. Mira a estas 4 personas que vamos a analizar y piensa con cuál de ellas te identificaría. Si te identificas con alguna de las 3 primeras, piensa que el Señor te está llamando a cambiar algo en tu vida. Y si te identificas con la 4ª, piensa que el Señor te está llamando a no desviarte de ese camino ni un momento de tu vida. En primer lugar, tenemos al seguidor emocionado. En Lucas 9, versículo 57, el seguidor emocionado, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Para esta persona lo más importante en su vida son las emociones. ¿Y este hombre quién era? Pues tened en cuenta una cosa, este hombre no era un cualquiera. Si nos vamos a Mateo 8, 19, dice que este hombre era un escriba. Es decir, este hombre era el encargado de
interpretar y enseñar la ley. O sea que tenía un conocimiento muy importante de las Escrituras, mucho más que el de cualquier persona media de aquella época. Sin embargo, en este momento no se está dejando guiar por ese conocimiento de las Escrituras, sino que se está dejando guiar por las emociones que hierven en su corazón, que suben en su corazón como la espuma. Ve a ese Señor Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, liberando endemoniados, y dice, esto es una maravilla, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Y qué pasa? ¿Es que era malo seguir a Jesús? Claro que no, pero lo tenía que hacer por el motivo correcto y de la manera correcta. Y este hombre quiso seguir a Jesús, pero el Señor le advierte que si lo hacía, tenía que hacerlo bien y por los motivos correctos. Tenía que mantenerse firme en el camino y para eso tenía que ir detrás de Jesús, movido no por las emociones, sino por la fe, por una fe verdadera. Si no le impulsaba un convencimiento verdadero de que a quien tenía delante de él era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, y se dejaba llevar solamente por los sentimientos del momento, iba a fracasar estrepitosamente. Por eso Cristo le responde lo que vemos en el versículo 58. Y mira lo que le dice. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora todo era muy bonito. La gente alrededor de Jesús dándole la gloria y mirando a ver quién era y alabando a Dios por ese gran maestro. Los enfermos sanando, los muertos resucitando, los demonios huyendo del Señor, los leprosos curándose. Pero ¿qué iba a pasar cuando llegasen los momentos difíciles? Cuando arrestasen a Jesús, cuando le crucificaran, ¿le iba a seguir siguiendo o iba a salir corriendo y le iba a dejar solo? ¿Qué iba a pasar cuando tuviera que seguir a Jesús y no tuvieran dónde dormir? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y cuando le tocara dormir en medio del campo porque nadie le quisiera dejar ni siquiera un cuartito para que pudiera quedarse durmiendo? ¿Y cuando empezaran a insultarle? ¿Y cuando llegaran los fariseos y empezaran a decirle cosas? ¿Y cuando agarraran las piedras para apedrear al Señor Jesús y él estuviera al lado? ¿Qué iba a pasar entonces? ¿Se iba a mantener fiel al Señor? ¿O lo abandonaría desinflándose como ese bizcocho que sacamos del horno antes de tiempo? Hace poco en la merienda de los jueves había un hermano, no voy a decir quién es, no te preocupes hermano, no lo voy a decir. Pero vi un bizcocho y digo, uy, qué bonito el bizcocho, ¿no? Y dice, sí, pues antes era más grande, pero lo saco del horno y no sé qué ha pasado, que eso así. Digo, bueno, pero está bien. Dice, pero antes estaba mejor. ¿Qué va a pasar cuando ese calorcito de las emociones se enfríe? ¿Vas a seguir dispuesto a seguir al Señor donde quiera que vaya? Hubo unos pocos discípulos que permanecieron al lado del Señor, movidos no por las emociones, sino por la fe. La fe es la certeza absoluta de que quien estaba delante de ellos era el Hijo de Dios verdadero. El Hijo de Dios, su Salvador, el Mesías que había venido a morir por ellos en la cruz, por sus pecados. Y está bien emocionarse, te digo más, es necesario que te emociones, porque cuando comprendes quién es el Señor, cuando comprendes la grandeza del amor que ha tenido el Señor con nosotros y de lo que ha hecho el Señor por nosotros, no hay más remedio que emocionarse. Nuestro Dios es increíble, es maravilloso, pero no tiene que ser el ingrediente principal para seguir a Cristo. El ingrediente principal para seguir a Cristo es la fe. Dice en Hebreos 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Si quieres saber en qué consiste la fe y en las consecuencias que tiene la fe para la vida de una persona, léete el capítulo 11 de Hebreos. Pero el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Da igual lo que hagas, porque tus obras no van a hacer que agrades a Dios. Si quieres agradar a Dios, el ingrediente es la fe. Tienes que tener fe en que Dios está ahí,
en que Dios te puede salvar de tus pecados, en que si crees en Dios, Él te va a dar, como dice aquí, un galardón. Y ese galardón es la salvación y la vida eterna. Hermano, emociónate. Cuando sabes y entiendes la grandeza de esta verdad bíblica, te tienes que emocionar, claro que sí. Pero por encima de todo eso, pídele al Señor que llene tu corazón de fe, que te ayude a vivir tu fe y que te ayude a compartir tu fe con las personas que te rodean. De esta manera, con la ayuda del Espíritu Santo, seremos capaces de seguir a Dios por encima de las circunstancias. Cuando no haya dónde recostar la cabeza, cuando la gente se ría de nosotros, cuando fuera haga frío, cuando sea incómodo e incluso peligroso. Yo te invito a leer en casa el capítulo completo de Hebreos 11, pero quiero leerte solo unos pocos versículos para que veas el poder de la fe en un discípulo de Jesús. Hebreos 11, versículos 34 al 37. Dice, hablando de estos discípulos, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Y esta es la parte que más me impresiona, hermano. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Porque el Señor llenó su corazón de fe. Hubiera sido imposible que estos hermanos hubieran hecho esto simplemente movidos por las emociones. Las emociones se desvanecen, la fe verdadera permanece. Pídele al Señor, pídele a su Santo Espíritu que llene tu corazón de fe. Eso es lo que estaba Jesús invitando a hacer a esta persona y es lo que en esta mañana nos invita a hacer a cada uno de nosotros. Pero aquí tenemos una segunda persona y esa segunda persona es el seguidor con problemas espirituales. Versículo 59. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Te voy a seguir, pero todavía no. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Para esta persona lo más importante en su vida son sus problemas espirituales. Hay varias diferencias importantes respecto al primer hombre. El primer hombre era un estudioso de la palabra que tenía muchísimo conocimiento, pero nadie le dice que se acerque a Jesús. Él, por propia iniciativa, decide, ve lo que ve y dice, esto es una maravilla, Señor, te seguirá donde quiera que vaya. Pero esta segunda persona ya era un discípulo de Jesús. Esta segunda persona, cuando Jesús iba por los pueblos a predicar, ya él le seguía. Como vemos en Mateo 8, versículo 21, no es él el que se acerca a Jesús, sino Jesús el que se acerca a él. Y me llamó mucho la atención lo que le dice. Mateo 8, 21, Jesús le dice, sígueme. Y digo yo, ¿por qué le dice Jesús, sígueme, si ya era un discípulo suyo? ¿Verdad? No tiene sentido. Dice que otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. Si ya era seguidor suyo. Aquí el Señor está sacando a la luz un problema que este hombre tenía en su corazón. Creía que era seguidor de Jesús, pero en realidad no lo era porque Jesús no era su prioridad en la vida. Jesús era para él un segundo plato. Para él lo más importante era cualquier otro tipo de cosa menos Jesús. Si no hubiera sido el problema de que su padre había fallecido, hubiera sido cualquier otra cosa. Pero Jesús no era la prioridad en su vida. Por eso el Señor le dice, sígueme. Le podría también haber dicho, sígueme, pero hazlo de verdad.
Y en cuanto Jesús le dice esto, empiezan a salir a la luz los problemas espirituales de este hombre. Empieza a poner excusas para no seguirlo, por lo menos para no hacerlo en ese momento. ¿Es que era malo enterrar a un padre? ¿A que no? No era malo querer enterrar a un padre. Pero Cristo sabía que ese hombre, detrás de esa intención aparentemente buena, estaba encerrando un pecado. Y ese pecado era que para él el Señor no era lo más grande en su vida. Y mira lo que le dice el Señor en Lucas en el versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que este hombre estaba muerto? ¿Cómo iba a estar muerto si estaba delante de él diciendo que quería seguirle? Aquí el Señor le está diciendo que él estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente. Dices que eres mi discípulo, pero si yo no soy lo más importante en tu vida, estás muerto espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y ahora quiero que pienses en ti mismo. Pensemos nosotros mismos, seas creyente o no. Si aún no formas parte de la iglesia, ¿cuál es tu excusa para no seguir a Jesús desde ya mismo? Y si ya eres creyente, ¿cuál es tu excusa para no servir a Dios al 100% desde ya mismo con los dones que Él te ha dado? ¿Tienes alguna excusa? Si la respuesta es no, gloria a Dios. Y si la respuesta es sí, dale la gloria a Dios y cambia en tu vida. Es que todavía soy muy joven. Es que ya soy muy mayor. Es que no tengo tiempo. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Es que con el trabajo que tengo es imposible. Es que con las cosas que tengo en casa ya no me queda fuerza. ¿Cuál es tu excusa? A mí se me vienen a la mente muchas excusas que yo mismo he puesto, hermano. No soy mejor que vosotros. El Señor no quiere que pongamos excusas. Escucha y recuerda esta gran verdad bíblica. El Señor nos está llamando a una vida en libertad. Libertad del pecado. Libertad de las tinieblas. Libertad de la ignorancia. Libertad para poder entender las cosas de Dios y tener con Él una relación personal íntima. Mucha gente piensa que seguir a Jesús es una esclavitud. Pues es que tiene guasa tener que ir a la iglesia y tener que hacer esto y tener que hacer lo otro. Y no se dan cuenta de que en realidad, viviendo sin Jesús, pretenden vivir libre cuando en realidad viven esclavos. Viven esclavos del pecado, viven esclavos de la condenación, viven esclavos de no ser capaces de entender y poner en práctica las cosas de Dios. Viven esclavos de no ser capaces de entender la grandeza de nuestro Señor. Seguir a Jesús no es ser esclavo de unas normas. Seguir a Jesús es ser libre de las tinieblas. No implica una carga, implica una liberación. La carga la tiene el que no quiere seguir a Jesús, aunque aparentemente parezca todo lo contrario. El que no siga a Jesús se ve obligado a llevar él mismo el peso de su condena, el peso de su ignorancia. No se puede acercar a Dios por sus propios medios. Trata de vivir libre y acaba muerto en sus delitos y pecados. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entiendes ahora por qué el Señor le dice esto a esta persona? En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira lo que dice aquí: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres ser libre? Pon tus ojos en Jesús. Aquí no dice pon tus ojos en la Virgen, no te dice pon tus ojos en los santos, no te dice pon tus ojos en el pastor, no te dice pon tus ojos en... Hoy en día diríamos en el youtuber más famoso. No. Pon tus ojos en Jesús, porque en Él y solo en Él hay libertad, porque Él y solo Él murió por nosotros en la cruz. Jesús invitó a este hombre y nos invita a ti y a mí a hacer exactamente lo mismo.
a poner los ojos en Él, a iniciar ese camino de libertad. No sabemos si este hombre llegó a hacerle caso o no, espero que sí. Pero sí que sabemos que ante nosotros están esos dos mismos caminos que Jesús puso delante de este hombre. El camino de la vida o el camino de la muerte. El camino de la libertad o el camino de la esclavitud. El camino de la condena o el camino de la reconciliación. Nuestra es la elección. Yo te invito en esta mañana a que elijas el camino de Jesús. Si no lo has reconocido aún como tu Dios y el Señor de tu vida, ahora es el momento. No es que tengo que hacer primero, no. Ahora es el momento. Y si ya eres creyente, cuida tu vida espiritual. Pon tu vida espiritual en orden con el Señor. No hay nada que hacer más importante antes que eso. Acude al Señor en oración, pidiéndole que cambie tu vida y tu corazón. Y Él, como dice la canción, suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Verdad, hermano? La gente se gasta el dinero en libros de autoayuda. Yo he conocido a una persona que fue al Tíbet porque dice que quería, como me dijo, quería conseguir la liberación espiritual o algo así, me dijo, ¿no? Me llamaba la atención, digo, exactamente, digo, al Tíbet. Bueno, hay gente que va en ruta por los templos de Tailandia, cuando en realidad lo único que tienen que hacer es coger la palabra de Dios, abrirla todos los días y hacer lo que aquí dice. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios. La palabra de Dios perfecta que convierte el alma. En la palabra de Dios no hay otro sitio, en Cristo no hay otra persona, no hay otra cosa donde vas a poder encontrar verdadero reposo para tu alma. No hay otro sitio donde vas a poder encontrar una guía fiable para tu vida. En tercer lugar y último lugar tenemos al seguidor perezoso. El seguidor perezoso, que lo tenemos en el versículo 61. Dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te voy a seguir, pero no ahora, espérate un momento. Para esta persona, igual que para el segundo, lo más importante era cualquier cosa, da igual, cualquier cosa menos Cristo. Cristo no es que estuviera el segundo, es que estaba el último en su vida. A en el Evangelio de Mateo, Mateo le dio tan poca relevancia que ni lo nombra. Si te va esta misma historia en Mateo, te habla de los dos primeros, pero no te habla de este. Así que imagínate el problema que tenía este hombre. Y es que volvemos a lo mismo. ¿Era malo echar de menos a su familia? Imagínate que te vas de tu casa y de repente desaparece y no te despide de tu familia. ¿Qué pasaría? Pero ese no era el problema. Es que este hombre simplemente no estaba dispuesto a dejar atrás su manera de vivir. Él decía, yo quiero seguir a Jesús, pero no quiero dejar mi casa. No, eso no estoy dispuesto a dejarlo. Y en este momento la excusa para no seguir a Jesús era su familia, pero mañana sería cualquier otra cosa. Simplemente no quería cambiar de forma de vida. Y las consecuencias de esto en su vida fueron terribles. Mirad la respuesta que le da Jesús en el versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si quieres caminar de aquí al fondo mirando hacia adelante, no vas a tener ningún problema. Pero intenta hacerlo mirando hacia atrás. A lo mejor con el primer banco no, pero con el segundo ya te chocaría. Es imposible caminar en línea recta, con los ojos tapados y caminando hacia atrás. Y eso es lo que estaba intentando hacer este hombre. Allí delante estaba Jesús. Ahí delante tenemos a Jesús. Jesús le estaba diciendo a este hombre, mira hacia adelante, mira hacia el Evangelio que has estado escuchando todo este tiempo y haz caso a lo que yo he enseñado. Deja atrás tu antigua manera de vivir. El Señor quiere que pongamos la mano en el arado y miremos hacia adelante sin mirar hacia atrás. Atrás queda nuestra antigua manera de vivir, nuestra vida en pecado, nuestra vida en esclavitud. Y delante queda nuestra vida en Cristo, nuestra vida en libertad, nuestra vida reconciliados con Dios. ¿Hay algo mejor que eso? No hay nada mejor que eso. Entonces no tiene sentido mirar hacia atrás. No tiene sentido. ¿Por qué voy a mirar algo que es peor cuando lo mejor lo tengo ahí?
Eso es lo que le estaba diciendo Cristo a este hombre y es lo que nos dice Cristo a nosotros en esta mañana. El cristiano verdadero empieza una vida por fe, una vida nueva por fe, con Cristo como lo más importante de nuestra vida. Y deja el mundo atrás de una vez y para siempre. No quiere decir que nos aislemos del mundo, como predicaba el otro día el hermano Miguel. No nos aislamos del mundo, pero sí que dejamos atrás el mundo. Vivimos en este mundo, pero no podemos camuflarnos con este mundo viviendo de la misma manera, de tal forma que la gente no se dé ni cuenta que somos cristianos. La gente tiene que ver nuestra forma de vivir y decirnos, oye, ¿tú qué eres? Tú eres diferente. ¿Tú qué eres? A mí me preguntado alguna vez si soy un cura. Digo, no, yo no soy un cura. La gente tiene que ver algo especial en nuestra vida. Los creyentes no estamos libres de la tentación de mirar atrás, solo un poquito, un ratito, al mundo, para luego volver a los caminos de Cristo. Es más fácil de lo que parece. No, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguro que la mayoría de vosotros cuando se bautizó cantó una canción, que no os preocupéis que no la voy a cantar, pero la voy a decir, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué difícil es poner eso en práctica, ¿verdad, hermano? Pero ahora te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Es más, ¿hay algo difícil para Dios? No, hermano. Dependemos de Dios. Pídele al Señor cada día que te ayude y te dé fuerza para no mirar atrás. Atrás el mundo, dice la canción, Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Con la ayuda del Señor no cabe duda que vamos a seguir adelante. Pero cuidado con bajar la guardia, porque dar paso hacia un lado, hacia otro o incluso hacia atrás es más fácil de lo que parece. El que ara la tierra lo tiene que hacer en línea recta. Un trozo de campo, los que tenéis campito, arado así en S o en círculo, eso está mal. Hay que arar en línea recta, pero para eso hay que mirar adelante. A esto se le llama buscar la santidad. Eso es lo que está diciéndole el Señor a este hombre. Busca la santidad. ¿Y dónde está la santidad? Puestos los ojos en Jesús. Nosotros, hermanos, somos siervos de por vida, es lo que quiere el Señor de nosotros. No somos siervos los domingos, no somos siervos en Semana Santa, no somos siervos el día de Navidad, somos siervos toda la vida. No somos siervos hasta que nos hacemos mayores y ya está porque haya hecho bastante. Somos siervos, como dice el apóstol Pablo, hasta el último día de nuestras vidas. Prosigo a la meta. ¿Y dónde está la meta? En el supremo llamamiento de Dios, es decir, en el día en el que el Señor me llame a su presencia. Poner a Cristo como lo más importante. Y eso no quiere decir dejar de atender a nuestra familia. No, hermano, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Señor tiene que ser lo más importante, ni más ni menos. Y cuando el Señor es lo más importante y tomamos el arado y empezamos a sembrar con ese arado la palabra del Señor, también estaremos sembrando en nuestra propia casa. Y cuando sembramos en nuestra propia casa estamos cuidando nuestra propia familia. Y cuando cuidamos nuestra propia familia, le estamos dando la gloria a Dios. Es así, hermano. Y ya para terminar, el creyente no aparca su labor como discípulo por nada del mundo, ni por nadie en este mundo, ni por quedar bien con los amigos, ni por evitar problemas con la familia, ni por comodidad, todo lo contrario. El creyente, en este sentido, es radical. Es radical porque acude a la raíz que está en Cristo, la raíz que está en el puro evangelio de Cristo, que es nuestra única fuente de sabiduría, porque es una fuente que viene directamente de Dios. Y le doy la gloria a Dios por darnos este tesoro que es su palabra. Y aquí encontramos el cuarto tipo de seguidor, que son esos creyentes, ¿os acordáis? Esos creyentes de Hebreos capítulo 11,
Discípulos fieles que igual que Jesús tampoco tenían donde recostar su cabeza, porque estos creyentes de los que hablan hebreo les tocó pasar un momento complicadísimo, pero que aún así siguieron a su lado. ¿Y sabes por qué permanecían a su lado a pesar de todo? Porque el Señor llenó su corazón de fe. Cristo era lo más importante para ellos, más importante incluso que su seguridad, que su comodidad, que todo. No es malo pensar en la familia, no es malo pensar en el trabajo, no es malo pensar en nuestros padres, tampoco es malo disfrutar de las cosas del mundo, siempre que no sea pecado, pero por encima de todo eso, puestos los ojos en Jesús. El reino de Dios siempre debe ser lo primero. Si ponemos algo por encima del Señor, estamos pecando. ¿Sabes cómo se llama eso? Idolatría. Porque estás poniendo cualquier cosa en el trono que corresponda a Dios. Dios es nuestro número uno. Y si vamos al Evangelio de Mateo y vemos lo que pasa justo después de esto, hay algo que sucede que no es casualidad. Después de decirle al Señor a estas personas lo que era el verdadero seguidor de Cristo, ¿qué hace? Los pone a trabajar. Los divide de dos en dos y les dice a predicar. En Mateo 9, versículo 37, dice, la mies, es decir, la faena, es mucha, pero los obreros pocos. Hay mucha gente que dice, te voy a seguir, pero poca gente le sigue de verdad. Muy pocos pasan el filtro de verdadero seguidor de Jesús conforme a lo que vemos en su palabra. ¿Quieres ser de verdad obrero de Dios? Aquí tienes el secreto, que no es ningún secreto porque el Señor te lo revela claramente. Creer verdaderamente en Él, que te mueva la fe. Poner a Cristo como lo más importante en tu vida, el número uno en tu lista de prioridades. Dejar atrás para siempre la antigua manera de vivir y mirar hacia adelante, hacia Cristo y al supremo llamamiento de Dios. Ni más ni menos. Ese es el mensaje puro del Evangelio. Ese es el mensaje del Señor en esta mañana. Y quiero daros ánimo. Y estaré orando por cada uno de vosotros para que el Señor toque y transforme nuestras vidas. Gloria a Dios. Oremos al Señor, hermano. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, y en esta mañana te alabamos y te bendecimos porque nos sentimos unos verdaderos privilegiados al saber que tú, Señor, moriste por nosotros en la cruz sin merecerlo, que tú, Señor, pagaste el precio con tu sangre de nuestra salvación, Señor, un precio que nosotros nunca podríamos haber pagado, Señor, porque tú nos uniste, Señor, y nos diste acceso al Padre, Señor, algo que nosotros nunca podíamos haber hecho por nuestros méritos, Señor, y no nos lo merecíamos, Señor. Te damos gracias por esa misericordia, Señor, que tuviste con nosotros, por ese regalo, Señor, tan grande, Señor, un regalo que no puede haber otro más grande, Señor. Te damos las gracias también, Padre, porque es un privilegio que tú cuentes con nosotros para conocer y predicar tu palabra, Señor. Pecadores arrepentidos, Señor, que delante de ti no son nada, Señor, pero que tú cuentas con nosotros para difundir tu palabra, Señor, y queremos ponernos en tus manos y pedirte, Señor, que nos des sabiduría, fuerza, Señor, y nos aumentes la fe, Señor, cada día para darte la gloria, Señor, con nuestra boca y con nuestra vida. También, Señor, queremos poner en tus manos a todas las personas que están a nuestro alrededor y no te conocen, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de predicarles la palabra, Señor, y abre sus corazones para que puedan aceptarla y entenderla, Señor. Danos ánimo, Señor, cuando lleguen los momentos difíciles, Señor, como creyentes. Llena este lugar de verdaderos adoradores, Señor. Limpia nuestras vidas de aquello que está estorbando para que seamos discípulos fieles, Señor, como tú describes en tu palabra. Y Padre, en tus manos confiamos, Señor, sabiendo que son las mejores manos en las que podemos estar. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues gloria a Dios, hermano, ánimo y manos a la obra. Nos vemos el jueves a las 6, si Dios quiere. Amén.